Elementos de la programación a nivel del lenguaje de máquinas y el lenguaje ensamblador. Para poder comenzar a hablar sobre este tema, se debe conocer qué es la programación y el lenguaje de programación. Programación. Este se puede definir como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos a través de los siguientes pasos. Primero se debe llevar a cabo el desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Luego se procede a escribir la lógica del programa utilizando un lenguaje de programación específico. A esto también se le denomina como codificación del programa. Después se pasa al ensamblaje o compilación del programa hasta que se convierte en lenguaje de máquina. Luego se prueba y se depura el programa y se finaliza con el desarrollo de la documentación. Propósitos de la programación. Entre estos podemos encontrar el tratamiento de la información de forma correcta, con lo que se espera que un programa tenga un resultado correcto y no erróneo. Otro propósito muy importante de la programación es que sea de códigos claros y legibles, de forma de que si un programador empieza un programa y no lo termina, otro sea capaz de entender la codificación y terminarlo. Además, la programación pretende que sus programas sean útiles y eficientes de muchas formas diferentes. Importancia de la programación. Esta se encuentra en que las computadoras son totalmente inútiles si no tienen un programa capaz de procesar información, y para que esto ocurra es necesario pensar, construir y crear un programa y ejecutarlo en la computadora. Lenguaje de programación. La programación se encarga de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales, y dicho código fuente está escrito en un lenguaje de programación. Este es un lenguaje formal diseñado para poder expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como lo son las computadoras. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Además, permite especificar de manera muy precisa qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones se deben tomar dependiendo de las circunstancias. Historia del lenguaje de programación. Para que las computadoras entiendan nuestras instrucciones, se debe usar un lenguaje específico, el cual es conocido como código máquina. Este es fácilmente entendible por las máquinas, pero es muy difícil o muy complicado para las personas, ya que consiste en cadenas extensas de números 0 y 1, o también conocido como código binario. Los primeros operadores de computadoras crearon un traductor para reemplazar los ceros y uno por palabras o abstracción y letras provenientes del inglés, conocido como lenguaje ensamblador. Un ejemplo de ello es, para sumar se usa la letra A de la palabra add en inglés, que significa sumar. Esto es, para recordar por supuesto la secuencia de programación para las respectivas acciones. A esta secuencia de posiciones se le denomina instrucciones, y a este conjunto de instrucciones se le llama lenguaje ensamblador. En ellos se encuentran un código del lenguaje, como por ejemplo etiquetas, generaciones, operadores y comentarios. Estos son solo ejemplos de lenguaje ensamblador perteneciente a las mismas. Luego de estos aparecieron, a medida que fue avanzando o fueron descubriendo nuevas formas de implementar, aparecieron lenguajes de programas los cuales reciben su denominación de acuerdo a su nivel. En computación, de acuerdo a lo que se refiere a nivel de generaciones o lenguajes de programación, están un lenguaje de bajo nivel, que es muy simple o nada complicado, para estructurar por supuesto programas a ese nivel. Es difícil que el programa se realice en este tipo de lenguaje, no se puede migrar o utilizar otro tipo de máquinas. También está el lenguaje de medio nivel, que permite un mayor grado de abstracción, pero al mismo tiempo mantiene alguna cualidad de los lenguajes de bajo nivel, es decir,
Es un nivel, como lo dice su nombre, de medio nivel, no es tan complicado ni tan difícil, solo que ni tan fácil, solo que tiene cualidades del nivel bajo. Y por último está el lenguaje de alto nivel, que es más parecido al lenguaje humano, ya que tiene conceptos y tipos, márgenes, tipos de datos y etcétera. Existen generaciones de acuerdo al lenguaje ensamblador. Está la primera generación, que es el código máquina, que trata de ser específico para microprocesos, y en ella se encuentra el código binario. Está la segunda generación, donde se encuentra el lenguaje ensamblador, que en esto están un conjunto de máquinas y lenguajes estructurados, es decir, su lenguaje está de manera estructurada. Está también la tercera generación, que es de procedimientos, que se trata acerca de comandos similares al lenguaje, programas orientados en común. Está la cuarta generación, que son orientadores a procesos, que son problemas matemáticos, donde se manejan problemas matemáticos, pero en ellos deben colocarse problemas específicos, y él establece lo que él realiza, él lo establece de manera exacta. Y por último está la quinta generación, que es la natural, que se usa en inteligencia artificial, es decir, es una generación un poco más desarrollada o avanzada. Lenguaje de máquina. Fue el primer lenguaje utilizado en la programación para las primeras computadoras, pero dejó de utilizarse por su dificultad y complicación, pues son instrucciones nativas de una computadora en particular. Es decir, la información que hace que el hardware de la computadora realice una determinada actividad se llama instrucción. Las instrucciones equivalen a acciones elementales de la máquina, el cual, al ser interpretadas por la máquina, se denomina lenguaje de máquina. Estas tienen al menos dos partes: comando u operación, que dice a la computadora la acción que va a realizar, y el operando, que indica dónde hallar o almacenar los datos. Características. Es el único lenguaje que puede ejecutar una computadora. Es un código interpretado por el microprocesador. Está compuesto por un conjunto de instrucciones. Utiliza una serie de unos y ceros denominados bits, y todo código fuente, en última instancia, debe llevarse al lenguaje de máquina. Dichas estas características, una instrucción puede representarse de la manera mostrada. Esta secuencia es fácilmente ejecutada por la computadora, pero es de difícil interpretación para un programador. Por eso es que se diseñaron otros lenguajes de programación, como el ensamblador y los de alto nivel, estos cada vez acercándose al lenguaje humano. Ventajas. Posibilidad de cargar sin necesidad de traducción, lo que supone una velocidad de ejecución a cualquier otro lenguaje de programación. Desventajas. Entre ellas está dificultad y lentitud en la codificación, poca fiabilidad, gran dificultad para verificar y poner a punto los programas, y por último, los programas solo son ejecutables en el mismo procesador, es decir, CPU. El lenguaje ensamblador es el lenguaje de programación utilizado para escribir programas informáticos de bajo nivel y constituye la representación más directa del código de máquina específico para cada arquitectura de computadoras legible por un programador. Características. Es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador puede necesitar ser modificado para poder ser usado en otra máquina distinta. Se tiene el control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador, por el que se pueden crear segmentos de códigos difíciles y muy ineficientes de programar en un lenguaje de alto nivel, ya que, entre otras cosas, en el lenguaje ensamblador se dispone de instrucciones del CPU que generalmente no están disponibles en las de lenguajes de alto nivel.
Se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse e impedir que se interrumpa durante su ejecución. Importancia. Esta radica principalmente que se trabaja directamente con el microprocesador. ¿Pero qué es un microprocesador? Es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le puede llamar por analogía el cerebro de un computador. Este microprocesador se le debe conocer su funcionamiento interno. Tiene la ventaja de que en él se pueden realizar cualquier tipo de programas que en los lenguajes de alto nivel no lo pueden realizar. Otro punto sería que los programas de ensamblador ocupan menos espacio en la memoria. Las ventajas. Entre las ventajas del lenguaje ensamblador encontramos que como trabaja directamente con el microprocesador al ejecutar un programa, pues como este lenguaje es el más cercano a la máquina, la computadora lo procesa más rápido. Eficiencia de tamaño. Un programa ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria porque no tiene que cargar librerías y demás como son los lenguajes de alto nivel. Flexibilidad. Porque todo lo que pueda hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esta máquina. Los lenguajes de alto nivel tienen en una u otra manera limitantes para explotar al máximo los recursos de la máquina. Entre las desventajas encontramos el tiempo de programación. Es decir, como es un lenguaje de bajo nivel, requiere más instrucciones para realizar el mismo proceso en comparación con el lenguaje de alto nivel. Por otro lado, requiere de más cuidado por parte del programador, pues es más propenso a que los errores de lógica se reflejen más fuertemente en la ejecución. Programas fuentes grandes. Por las mismas razones que aumenta el tiempo, crecen los programas fuentes, simplemente requerimos más instrucciones primitivas para describir procesos equivalentes. Dificulta el mantenimiento de los programas y nuevamente reduce la productividad de los programadores. Peligro de afectar recursos inesperadamente. Que todo error que podamos cometer o todo riesgo que podamos tener, podemos afectar los recursos de la máquina. Y por último, la falta de portabilidad, porque en cada máquina existe un lenguaje ensamblador.